En los tiempos modernos, la desigualdad racial es solo un tema de ensayos y debates. Pero no hace mucho que la gente mataba a otros e imponía castigos inhumanos solo porque pensaban que una raza era mejor que otra. Uno de los casos más atroces de injusticia por diferencia racial en el siglo XX es el caso de George Stinney. En 1944, George Stinney, un niño afroamericano de 14 años, fue acusado de asesinar a 2 niñas blancas y condenado en 10 minutos por un jurado compuesto exclusivamente por blancos. Luego fue ejecutado en la silla eléctrica. El 23 de marzo de 1944, los cuerpos de 2 niñas blancas, Betty June Bitnicker y Mary Emma Thames, fueron encontrados en una zanja. George Stinney fue arrestado bajo sospecha de asesinar a las niñas. George Junius Stinney Jr. era un niño afroamericano que vivía en Alcolu, condado de Clarendon, Carolina del Sur. Alcolu era una pequeña ciudad industrial dividida en 2 por las vías del ferrocarril. Los residentes negros vivían en una parte de la ciudad, mientras que los residentes blancos vivían en la otra. El 22 de marzo de 1944, 2 niñas blancas, Betty June Bitnicker, de 11 años, y Mary Emma Thames, de 8, salieron a montar en bicicleta en busca de flores. En el camino, pasaron junto a George Stinney y su hermana Catherine, y les preguntaron si sabían dónde encontrar My Pops, un tipo de flor. Más tarde, ese día, cuando las niñas no regresaron a casa, se organizaron grupos de búsqueda. A la mañana siguiente, en una zanja llena de agua fangosa, en las partes negras de la ciudad, se encontraron los cuerpos de ambas niñas y una estaca de ferrocarril. Ambas habían sufrido graves heridas en la cabeza. George Stinney, de 14 años, junto con su hermano Johnny, de 17, fueron arrestados unas horas más tarde bajo sospecha de asesinar a las niñas. Más tarde, Johnny fue liberado, pero George quedó detenido. Tras su arresto, George Stinney fue interrogado por varios agentes blancos. Al cabo de una hora, un agente anunció que Stinney había confesado el crimen. Al cabo de una hora, un diputado del condado de Clarendon, H.S. Newman, llamó a George Stinney. Luego hizo una confesión y me dijo dónde encontrar un trozo de hierro de unas 15 pulgadas, donde dijo que lo puso en una zanja a unos 6 pies de la bicicleta. Según la confesión, George Stinney quería tener sexo con Betty June Bitnicker, pero no pudo hacerlo hasta que su compañera Mary Emma Thames permaneciera en el lugar. Entonces decidió matar a Mary Emma. Cuando fue a matar a Mary Emma, ambas chicas contraatacaron. Por lo tanto, decidió matar a ambas niñas con una estaca de ferrocarril de 15 pulgadas. Era el mismo clavo de ferrocarril que se encontró en la zanja junto con los cuerpos de las niñas. Hasta la fecha, no se sabe que existía ninguna declaración de confesión firmada por Stinney. El día después del interrogatorio, George Stinney fue acusado de asesinato en primer grado, hasta su juicio. Estuvo recluido en una cárcel de Columbia y no se le permitió ver a sus padres. El día después de su arresto, Stinney fue acusado primero de asesinato en primer grado basado en la confesión narrada por el oficial. Su padre fue despedido de su trabajo. Su familia tuvo que abandonar inmediatamente la vivienda proporcionada por el empleador de su padre. Debido al riesgo de su intento de linchamiento, Stinney fue retenido en una cárcel de Columbia, a 50 millas de la ciudad. En la cárcel fue interrogado solo, sin sus padres ni su abogado. El 24 de abril, el juicio tuvo lugar en el juzgado del condado de Clarendon, y todo el procedimiento duró solo un día. El jurado, compuesto exclusivamente por blancos, emitió un veredicto de culpabilidad en 10 minutos. Stinney fue condenado a muerte en la silla eléctrica. El juicio tuvo lugar el 24 de abril en el juzgado del condado de Clarendon.
Había más de 1000 personas en la sala del tribunal, pero no se permitía el ingreso de personas de raza negra. A las 10 de la mañana comenzó la selección del jurado, que finalizó poco después del mediodía. El juicio comenzó a las 14:30 horas. La única prueba contra Stinney fueron los 3 policías que testificaron que Stinney había confesado los asesinatos. El abogado defensor de Stinney, designado por el tribunal, Charles Plowden, no lo impugnó. No hubo evidencia física que vinculara a Stinney con los asesinatos. El alegato final concluyó a las 4:30 p.m. El jurado se retiró poco antes de las 5 de la tarde y, en 10 minutos, emitió un veredicto de culpabilidad sin recomendaciones de clemencia. Dado que la ley de Carolina del Sur, en ese momento, establecía que cualquier persona mayor de 14 años era un adulto. Stinney fue considerado adulto y condenado a muerte en la silla eléctrica. No se presentó ninguna apelación porque la familia de Stinney no tenía dinero para pagar la continuación. La familia de Stinney, las iglesias locales y la NAACP pidieron al gobernador Olin D. Johnson que detuviera la ejecución, pero Johnson respondió diciendo: "Puede que les resulte interesante saber que Stinney mató a la niña más pequeña para violar a la más grande. Luego mató a la niña más grande y violó su cadáver. 20 minutos después regresó e intentó violarla nuevamente, pero su cuerpo estaba demasiado frío". Todo esto lo admitió él mismo, aunque el informe del médico forense no respalda tales afirmaciones. Menos de 3 meses después del crimen, George Stinney fue ejecutado en la Institución Correccional Central de Columbia el 16 de junio de 1944. Stinney caminó hasta la cámara de ejecución a las 7:30 am, con una Biblia bajo el brazo. Como medía solo 1,5 metros y pesaba poco más de 40 kilos, los agentes de la ley tuvieron dificultades para atarlo a la silla eléctrica para adultos. Los verdugos notaron que las correas no le quedaban bien y que un electrodo era demasiado grande para su pierna. Tuvieron que sostenerlo sobre la Biblia para que encajara correctamente en la silla. George Stinney es la persona más joven ejecutada en Estados Unidos en el siglo XX. El caso se reabrió en enero del 2014 e incluyó testimonios de los hermanos de Stinney. El 17 de diciembre del 2014, la jueza Carmen Mullen anuló la condena de Stinney. En 2004, un historiador local, George Friedens, comenzó una investigación al caso. Su trabajo llamó la atención y finalmente se reunieron nuevas pruebas. En enero del 2014, esta nueva prueba se presentó en una audiencia judicial. La evidencia incluida en el testimonio de los hermanos de Stinney, quienes afirmaron que Stinney estaba con ellos en el momento de los asesinatos. El 17 de diciembre del 2014, la jueza Carmen Mullen anuló la condena de Stinney y dijo que el Tribunal de Carolina del Sur no había concedido un juicio justo en 1944.